Hola, hoy quiero conversar con ustedes sobre un libro que leí en mis cortas vacaciones de la semana pasada. Estoy hablando de la novela de no ficción de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Acompáñenme. Generalmente nos han dicho que la novela de no ficción apareció en el año de 1965 con la publicación de A Sangre Fría de Truman Capote. Y aunque esto es cierto de manera general, porque en esta obra encontramos una estructura, una construcción de los personajes, una narrativa bastante compleja, podemos decir que ya en el año de 1957, cuando aparece Operación Masacre, escrita por Rodolfo Walsh, ya encontramos los elementos básicos del género de novela de no ficción. Seguramente Rodolfo no sabía muy bien que estaba escribiendo una novela de este tipo. Seguramente él pensaba que estaba escribiendo un reportaje, una crónica o simplemente escribiendo el resultado de una investigación periodística que trata lo que nos va a contar aquí en esta novela. Pero básicamente ya encontramos ahí los elementos básicos de la novela de no ficción, que son, primero, el uso de los testimonios como fuente primaria para la construcción de los personajes. Segundo, el uso de entrevistas a personas secundarias o que conocen los hechos parcialmente para elaborar toda la atmósfera que rodea a la novela. Y tercero, una investigación rigurosa para comprender todos los detalles del contexto en el cual se desenvuelven los personajes. Hablamos que es una construcción porque básicamente es el autor el que define tres elementos muy importantes en cualquier novela. El primero, el tiempo. Es el autor, en este caso Rodolfo Walsh, el que nos define cómo va a construir esa novela, cuál va a ser el hilo conductor temporal con el cual nos va a contar los hechos. Segundo, define los personajes y cómo los construye y cuáles van a aparecer en un primer plano, en segundo plano y en tercer plano. Y tercero, es muy importante, se construye una narrativa. Hay una narración de los hechos y esa narración de los hechos tiene un estilo propio, tiene un lenguaje propio que hace que el lector se vea inmerso en el mundo del escritor, en este caso en el mundo de Rodolfo Walsh. Por eso, esos son los elementos principales que enmarcan una novela de no ficción para no entrar en muchos detalles. En Latinoamérica ya encontramos que personajes como Gabriel García Márquez, por ejemplo, en el año de 1955, estaba intentando hacer algo diferente en periodismo. Estoy hablando específicamente de Relato de un náufrago. Sin embargo, Relato de un náufrago no puede llamarse propiamente una novela de no ficción. Es básicamente una crónica que se publicó en el periódico El Espectador. No obstante, pues ya es toda una, digamos, revolución estilística de la forma como se empieza a cambiar el periodismo en Latinoamérica. Sin embargo, García Márquez, admirador de Rodolfo Walsh y del género de novela de no ficción por su pasado periodístico, pues va a construir su propia novela de este género, que es Noticia de un secuestro, en donde va a relatar los hechos que rodean un secuestro por parte del cartel de Medellín. Muy recomendada también esta novela. Ahora bien, como les venía contando, Operación Masacre trata sobre los hechos que tuvieron lugar entre el 9 y el 10 de junio de 1956, cuando un grupo de militares intenta hacer un golpe de estado en Argentina. No obstante, pues este golpe es fallido y suceden una serie de hechos que va a inquietar a este periodista. Él, en la introducción a la novela, nos va a contar que en diciembre de ese mismo año él se encontraba jugando ajedrez en un bar, tomándose una cerveza, cuando de repente un amigo o un conocido se le acerca y le dice que hay un fusilado que vive. Esa frase que retumba como un eco es lo que va a llevar a Rodolfo Walsh a aventurarse a investigar y a escribir esta novela. Y básicamente a mí también me retumbó esta frase, fue la primera que conocí del libro y quise saber de qué trataba, porque es una frase muy poderosa. Decir que hay un fusilado que vive ya lleva al lector o a la persona que quiere conocer la historia saber qué sucedió. Y esto le pasó a Rodolfo Walsh.
Él se aventuró a investigar y este libro le cambió su vida para siempre. Él nos cuenta que escribir este libro marca en su vida un antes y un después. Lamentablemente, él va a fallecer asesinado. Es importante mencionar que la investigación que hace Rodolfo Walsh no la hace solo, la hace en compañía de una mujer que es Enriqueta Muñoz, a quien él le dedica la novela. Enriqueta Muñoz es una periodista con la cual él hace todas las entrevistas, la investigación y le dedica la novela. Sin embargo, pues ella no aparece como autora de este libro. Ahora bien, hay varios elementos que a mí me gustaría resaltar de esta novela de no ficción, que me parecen muy importantes. El primero, la radio. Vamos a encontrar la radio como un aparato que posibilita la vida cotidiana de las personas, e incluso nos damos cuenta al principio de la novela que las personas empiezan a reunir, los personajes principales, para escuchar una pelea de boxeo que tiene lugar la noche del 9 de junio. Entonces vemos cómo la radio aparece como un elemento que integra, un elemento que divierte, un elemento que genera placer en las personas, pero también un elemento que permite la comunión, que permite el encuentro, como hoy en día lo pueden hacer otros elementos tecnológicos y otros dispositivos culturales. Pero en ese momento, hacia mediados de los años 50, la radio cumplía ese papel. También podemos ver a lo largo de la novela cómo la radio también es un mecanismo de difusión del Estado. Constantemente se nos hablan qué estaba pasando en la emisora nacional del Estado de Argentina en el momento que estaba pasando el golpe de Estado, y nos hablan que estaban pasando música de Haydn, de Beethoven y otros compositores, básicamente bajo el paradigma del siglo XX, donde la radio y los medios masivos de comunicación debían servir para alfabetizar a las personas en los códigos culturales que se creían eran los más importantes. En este sentido, pues la música clásica. Pero también la radio era un aparato de difusión del Estado. Y esto es muy importante en la novela, porque cuando se decreta la ley marcial, es a través de la radio que se informa a toda la ciudadanía. Y es un elemento muy importante saber la hora exacta y el día exacto de la difusión de la ley marcial para desenvolver todos los hechos que nos narra Operación Masacre, y para saber si la detención y posterior fusilamiento de las personas es legal o ilegal. Entonces la radio cumple un papel muy importante en la vida cotidiana de las personas en esta época y momento histórico del cual nos va a tratar la novela Operación Masacre. Otro elemento importante es el retrato que se hace de los obreros en la Argentina. En este momento, la Argentina está pasando por todo un proceso de industrialización. Ya tenemos una clase obrera muy consolidada, a diferencia del resto de países de Latinoamérica, con excepción de pronto de México y Brasil. Pero ya en estos tres países podemos encontrar una clase obrera medianamente consolidada, pero en la Argentina aún más. Y vemos que esta clase obrera tenía una tendencia política generalmente peronista, que es el grupo político que ha salido del poder con el golpe de Estado que ha hecho una junta cívico-militar en el año 54, si no estoy mal, y que es la que pretende, digamos, tumbar el golpe de Estado que se está dando en ese 9 y 10 de junio que nos relata la novela. Los peronistas entonces son generalmente una clase obrera. Ahí vamos a darnos cuenta en la novela que muchos de los personajes trabajan en los ferrocarriles, son gente pobre, humilde, muchos de ellos pues vinculados a sindicatos, pero también nos damos cuenta que hay personajes que, aunque no son obreros, son pequeños microcomerciantes que también están empezando a integrar una nueva capa en la sociedad argentina. Pero todos, absolutamente todos, como los obreros, como los comerciantes, viven en un lugar común que es la ciudad, una ciudad en la periferia, una ciudad que está empezando a tener, digamos, una cultura urbana diferente a la del campo, al mundo rural, y que la radio precisamente ayuda a consolidar. Otro elemento importante es la justicia. A lo largo de la novela nos vamos a encontrar que este es el eje que articula toda la historia para develar si la ejecución que tuvo lugar
esa noche entre el 9 y el 10 de junio es legal o ilegal, si se trató efectivamente de una ejecución bajo la ley marcial o fue un simple y vil asesinato. Aquí la justicia se relaciona mucho con el papel periodístico que hace Rodolfo Walsh, que es el que permite develar si los hechos que están narrando el Estado, en este caso en representación de sus policías militares, son correctos o es una falacia que está ocultando un vil asesinato y posterior ocultamiento de las pruebas. Es lo que nos va a contar esta novela. Y aquí pues se relaciona con otro tema fundamental, que es la impunidad. La impunidad aparece en esta novela con todas sus variantes. La primera, el negacionismo, es decir, negar el fusilamiento, decir que no sucedieron esos hechos y ocultarlos. Segundo, la tergiversación, es decir, invertir la prueba que aparece a lo largo de la novela, que es la prueba reina con la cual se empiece a tejer la novela, la invierten para que diga lo contrario y se tergiverse todos los hechos. Tercero, el encubrimiento. El encubrimiento a través de la persecución a los sobrevivientes. 2, cuando se remata a los heridos. Y 3, cuando se empieza a borrar todas las pruebas que existen alrededor de este caso. Es un encubrimiento y lo vamos a ver claramente en esta novela. Y por último, la justicia militar, que aparece como un aparato dentro de la justicia, pero que a veces sirve para la impunidad de los militares y policías. Dentro de la novela aparece un personaje importante, que es Fernández Suárez, es el jefe de la policía de La Plata en su momento, y aparece como un personaje importante y un poco sombrío, porque es la persona que va a ordenar la ejecución de los detenidos. Hasta ahí no habría nada de novedoso, si no es porque a lo largo de la novela vamos encontrando que este personaje tiene como versiones contradictorias, no puede justificar su presencia en una ciudad cercana a Buenos Aires, y pareciera en algún momento como que es un golpista, y al darse cuenta que el golpe de Estado no surgió, se voltea de bando y ordena asesinar a las personas que podrían delatarlo. Entonces es una persona que está en una zona gris, que aparece como una persona ahí macabra dentro de la novela, y es un personaje muy importante para develar, para estudiar, y sobre todo porque es el que teje toda la historia a mi modo de ver. Esta novela entonces de Rodolfo Walsh inaugura un género en Latinoamérica que es el género de no ficción. Si bien no tiene la complejidad, la estructura y en los acabados que podemos encontrar en A Sangre Fría de Truman Capote, podemos decir que sí es un buen ejemplo de lo que es este género en Latinoamérica, pero sobre todo significa que es un clásico porque empieza a cambiar la forma de hacer periodismo en nuestro continente, especialmente en la Argentina, y abre todo un nuevo campo para las letras latinoamericanas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like si les gustó este video y compártanlo. Chao.